Ahora le vamos a pedir la palabra al legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y secretario general de Los Irrompibles, Leandro Santoro. Pensaba mientras hablaba Vanessa, no tenía pensado decir esto, pero lo voy a decir, acerca del compañero Gualdini. Ustedes saben que... No, pero al revés de lo que te imaginás, Vane. Como le pasa a los grandes próceres del argentino, Gualdini terminó pobre y absolutamente desatendido. Tanto es así que tomaba café conmigo. Yo tengo un amigo que es secretario general de Huracán, era fanático, Saúl de Huracán, y recuerdo que por el año 2005, tomando café en el bar Bartó, enfrente del Congreso, yo le digo, mire Saúl, yo un día lo escuché a usted diciendo que se arrepentía de algunas cosas. Me dice, sí, yo me arrepiento, me dice. Me arrepiento del programa maximalista que tenía la CGT y no haber entendido el doctor Alfonsín. Y le digo, ¿a usted le gustaría decírselo a Alfonsín en la cara? Y Saúl me dijo, sí, se lo diría. Y organizamos un acto. Cuando le conté a Alfonsín que había hablado con Gualdini, que quería, no disculparse, pero que quería saldar esa distancia, Alfonsín estaba contentísimo. Si había algo que le gustaba a Raúl, era el diálogo con el peronismo, porque él lo consideraba un reencuentro de la fuerza popular. Tuvimos la mala suerte, primero que se murió Juan Pablo II, y entonces asume Ratzinger, y al asumir Ratzinger suspendimos el acto y después se murió Saúl, pero quedó pendiente eso, pero guardo en mi corazón la posibilidad de haber compartido reflexiones con ese hombre que la verdad, más allá de las diferencias tácticas que uno ha tenido, no puede dejar de reconocer como militante radical, como calculo que le debe pasar a muchos militantes peronistas con Alfonsín, que en sus aciertos y en sus errores las intenciones de ese hombre siempre fueron defender los intereses de la patria. Así que también expresa la síntesis de lo que venimos a plantear acá, la conformación de un espacio político que supera contradicciones del pasado, que aprende a saltar las viejas antinomias y a poner en su lugar las contradicciones secundarias para poner las contradicciones fundamentales siempre en el centro de la discusión. Y es ahí, compañeras y compañeros, que me parece que es importante empezar a avanzar en el análisis de un concepto que viene flotando en el ambiente nuestro, que es la idea de la unidad, ¿no? Se habla mucho de la unidad, y yo la verdad creo que tenemos un enfoque equivocado de la unidad. Porque pareciera que la unidad es la unidad de los dirigentes políticos. Y estamos todos muy preocupados a ver si el Chino Navarro viene a tomar un café con el Chivo Rossi, si el Chivo se junta con Filmus y van a verlo a Alberto Fernández, cosas que son necesarias, pero que no tienen un carajo que ver con la construcción de la unidad. La unidad, por definición, sabemos lo que lo hemos leído a Laclau y lo que hemos militado en partidos populares que construyeron mayorías populares, se define en términos de la unidad de los segmentos políticos y sociales que están siendo agredidos por este proyecto económico. La unidad no es la unidad de los dirigentes, porque si la unidad fuese solamente la unidad superestructural de aquellas personas que aparecemos en la televisión y que nos gusta tomar café en los bares cerca del Congreso, la militancia, la ciudadanía y la sociedad estarían de costado viendo cómo se provoca la unidad. Y eso sería un contrasentido. Porque la unidad se piensa en términos de la construcción, como dijo Cristina, de una nueva mayoría. Y si hay que construir nuevas mayorías, hay que constituir sujetos políticos nuevos y unificarlos con los sujetos políticos preexistentes, construir unidad. Es, por ejemplo, lo que hizo Máximo y lo que hizo Mayra y todos los compañeros cuando se pusieron al frente del reclamo del movimiento feminista por el aborto. Construir unidad también es interpelar a los sujetos políticos y sociales que están apareciendo. Quien no entiende que el movimiento obrero ha cobrado una forma distinta porque aparece el trabajador precarizado como un nuevo sujeto, que por ahí no está encuadrado dentro de los convenios colectivos, pero que sin embargo está y existe, y que además vive angustiado porque la política no lo interpela. Algunos dirigentes suelen interpelarlo, pero no es un planteo estratégico nuestro.
el tratar de identificar cuáles son los sectores sociales y políticos que no tienen expresión. Entonces, construir la unidad es imprescindible como metodología que arranque de abajo para arriba. Si nosotros no somos capaces de construir desde la base un proceso de unidad con los sectores sociales, políticos y culturales que constituyen la contraofensiva al neoliberalismo, vamos a quedar solamente en una suerte de unidad para la foto que se va a armar y se va a desarmar de acuerdo a cómo vayamos interpretando que evoluciona la opinión pública y si tenemos chance o no tenemos chance de integrar las listas de legisladores o las listas de diputados nacionales. Entonces, la unidad como proceso político es la unidad de los que tienen claro que lo que hay que hacer en la Argentina es confrontar contra el neoliberalismo. Y que el neoliberalismo no es solamente un proyecto económico, sino es fundamentalmente un proyecto cultural. Pelear contra el neoliberalismo significa, además de confrontar contra las medidas concretas de gobierno, como decía Vanessa recién, como puede ser la reforma previsional o la reforma laboral, es pelear por la construcción de una contrahegemonía, de un contradiscurso, que se plante sobre valores alternativos a los que propone el PRO. Hoy estos hijos de puta que están gobernando trabajan desde la perversidad de tratar de convencer a las víctimas del sistema que su condición casi fatalista es la de ser subordinados. Y tratan todo el tiempo de lograr y tratan permanentemente de convencernos que aceptemos la desigualdad como una situación natural. Entonces, construir unidad también es elevar el nivel de conciencia de la gente, es provocar una tensión intelectual y política, es salir a generar crisis en el sentido común, provocando el movimiento de las ideas. No hay unidad si no hay claridad conceptual. A los peronistas les enseñó el general Perón que la unidad de acción era consecuencia de la unidad de concepción. Y a mí en la Junta Coordinadora Nacional, cuando empecé a militar, me dijeron exactamente lo mismo. Si quieren tener capacidad de influir sobre la realidad, pónganse de acuerdo primero en el diagnóstico de lo que está pasando en la Argentina. Y hoy en la Argentina se está sucediendo una reforma cultural de carácter violento, más violento incluso, que la modificación en la estructura económica y social. El cambio cultural incluso es más perverso y más violento y es más profundo, porque se pauta y se monta sobre valores que son socialmente aceptados. Nosotros solemos decir que es fácil ser de derecha y es cómodo ser del PRO, porque alcanza solamente con repetir las verdades de perogrullo que históricamente te vienen repitiendo los formadores de opinión que hablan de política sin utilizar los canales políticos para construir sentido. El discurso político de estos señores, de este bloque de poder, se construye siempre a partir de la utilización de instrumentos no políticos y que se montan siempre sobre un supuesto sentido común. Es del sentido común, por ejemplo, utilizar a las personas y calcular todo en términos de cuánto tenés, cuánto valés. Es del sentido común, por ejemplo, la mercantilización total de la vida. Y entonces todos los bienes son comerciales y te dicen, por ejemplo, bueno, a ver, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que venga un inmigrante y pretenda atenderse gratis en un hospital público nuestro? Bueno, la contrapregunta sería, hijo de puta, ¿qué pensás hacer entonces? ¿Dejarlo morir en la puerta del hospital público? ¿Desentenderte de lo que le pasa a un compatriota? ¿Desentenderte de tu historia, que es la confluencia de corrientes inmigratorias? El neoliberalismo como proyecto cultural tiene siempre en mente la idea de chilenizar la sociedad argentina. Porque más allá de que Chile tenga buena prensa y que te lo pongan permanentemente como el modelo de desarrollo, es el país más desigual del continente. Es un país donde no solamente no existe régimen previsional, no existe salud pública, no existe educación pública. La tasa de sindicalización es la más baja de América Latina. Es un país donde lamentablemente la democracia es solamente procedimental porque después nadie puede discutir los lineamientos. Incluso hasta hace muy poco se pretendió hacer una modificación en el sistema educativo y fracasó. La chilenización de la sociedad argentina, compañeras y compañeros, consiste esencialmente en destruir el proyecto del irigoyenismo y del peronismo, en tratar de convencernos que la desigualdad es el estado natural de las cosas y que frente a eso lo único que tenemos que hacer es resignarnos. Y para lograr esta operación cultural, la derecha utiliza un mecanismo que los politólogos solemos denominar construcción de hegemonía. Construcción de hegemonía es la construcción intelectual y cultural de una sociedad. Y estos tipos, que si algo entienden es de comunicación y de construir sentido, y que sí lo han leído a Antonio Gramsci, para utilizarlo en sentido inverso, pero que lo han leído y lo aplican,
han construido por lo menos 4 o 5 mitos que son interesantes que tengamos presentes porque nuestra tarea es la de desarmar ese sentido común neoliberal. El primer mito es el mito de que nosotros vivimos una fiesta populista, que en la Argentina se vivió por encima de las posibilidades de lo que daba el continente. Entonces, que vino Cristina un día y te convenció que tenías derecho a comprarte un auto, a irte de vacaciones o a tener tu casa, y que eso es imposible. Obviamente el mito populista también se sostiene sobre otro mito, que es la idea de que para hacer ese proceso de distribución del ingreso, los gobiernos populares, no solamente acá, sino en toda América Latina, se han vuelto corruptos y se robaron un PBI. PBI son 500.000 millones de dólares, a ver si tenemos claro lo que estamos diciendo, pero también, digamos, todo este proceso de aculturización es consecuencia también de una suerte de infantilización de la sociedad argentina, que a costa de repetir y repetir y repetir, son capaces de decir cualquier cosa. Bueno, este es un proceso que se ha dado también en los últimos años. Hay un segundo mito, que es el mito del enemigo interno. Es difícil transformar la Argentina porque el kirchnerismo nos plagó el país de vagos, los planeros, son todos violentos. Y cada vez que aparece un sector social que confronta y que reclama sus derechos, como pueden ser los mapuches o como puede ser cualquier grupo de desocupados, no falta uno que le pone la letra K, los mapuches K, los sindicalistas K, porque la idea siempre es la de tratar de construir a partir del miedo a la manipulación de la conciencia, advirtiéndote que tenés que hacer algo para bloquear al enemigo interno. Hay un tercer mito, que es un mito también complejo, algo decía Leopoldo, complejo porque es difícil de desarmar, que es el mito de la Argentina meritocrática. Ellos sostienen que para poder terminar con la farsa del populismo se necesita repensar los valores que sostienen la estructura social argentina y que para eso hay que construir una sociedad basada en el mérito individual. Y por supuesto, todos estamos de acuerdo en que a vos te tienen que dar lo que te mereces porque el mérito individual es, si se quiere, una suerte de teoría de la justicia, y ellos hablan inclusive de la justicia en términos de igualdad de oportunidades. Entonces, ellos dicen hay que garantizar que todos tengan las mismas oportunidades y después cada uno que compita en el mercado y que obtenga el lugar que le parece. Bueno, si hay una farsa perversa en una sociedad tan desigual como la nuestra es la idea de la igualdad de oportunidades. Porque en realidad los espacios populares debemos pelear por la igualdad de posiciones. Y la igualdad de posiciones es conseguir que las diferencias que existen entre los distintos estamentos de la sociedad sean los más chicos posibles, porque inclusive de esa manera accedemos a la igualdad de oportunidades. Si las diferencias entre las clases sociales son enormes, no solamente conseguís una sociedad más violenta, más injusta y más desigual, sino que además te alejás de la posibilidad de que haya movilidad social y que haya igualdad de oportunidades. Y la meritocracia entonces empieza a trabajar en la construcción de un sujeto individualista y egoísta, que tiene como único objetivo el hecho de comprar y de competir. Ellos se definen por el verbo competir. Y nos vienen a convencer entonces que todo se compra y todo se vende, y uno vale en función de lo que tiene. Y ahí aparece el dios del dinero como el gran ordenador y la religión del mercado. Y entonces el individualismo y el egoísmo se termina transformando no solamente en una sociedad de consumo, sino en una sociedad de mercado donde las personas somos como si fuéramos mercaderías intercambiables como cualquier valor. Y nos terminamos deshumanizando. Y esa cultura meritocrática, que es una cultura que penetra incluso en los sectores populares, es una cultura que tiene que ser advertida por el movimiento popular argentino, porque si no desarmamos el núcleo de valores que la sostiene va a ser imposible, en caso de que nos toque llegar al gobierno, desarmar desde las políticas públicas del Estado un entramado desigual y competitivo. Después vienen, ya para terminar, con el mito de la Argentina gradualista. Ellos dicen, es difícil desarmar esto porque esto es un populismo que obviamente está sostenido por un enemigo interno, que son los K, mapuches K, intelectuales K, lo que sea K, que obviamente están en contra de la idea de la meritocracia porque ellos están en contra de la cultura del trabajo, a ellos les gusta vivir del Estado, y obviamente nosotros venimos a naturalizar la sociedad, a volver las cosas a su estado natural, porque para ellos el estado natural obviamente es el ordenamiento neoliberal de la vida. Y en ese ordenamiento neoliberal dicen, somos gradualistas, nosotros vamos más despacio de lo que nos exigen algunos. Y acá es muy importante detenernos en este punto. Porque si algo, este gobierno no es gradualista, este es un gobierno que ha aplicado políticas de shock. Lo que pasa es que construyeron una operación mediática instalando operadores intelectuales orgánicos de la derecha, operadores del sentido común, como el señor Broda, como el señor José Luis Espero, como el señor Milei, que corren por derecha al gobierno solamente para mostrarlo como si fueran moderados.
Y tratan entonces de decir que ellos están siendo presionados por grupos poderosos sin representatividad social para ir más a fondo con las reformas pro mercado, con el ajuste y con el desguace del estado de bienestar. Bueno, esto es una operación que tiene como único objetivo provocar un proceso de distribución del ingreso tan violento como el que se provocó en la década pasada, pero en sentido inverso. Esto se llama redistribución regresiva del ingreso. Esto se llama generar condiciones de rentabilidad para los ricos a costa de los pobres, con la complacencia de los pobres, casi esperando que los pobres agradezcan su situación de tal. El proceso cultural entonces requiere, obviamente, para poder ser llevado a la práctica, de un bloque de poder. Recién Moró hablaba de un bloque de poder. Bueno, obviamente, no estamos peleando solamente contra un partido político. Si no estuviese Clarín, La Nación, los grupos hegemónicos, esto sería imposible. Pero también está el partido judicial, que es funcional esa estrategia. Y también, obviamente, el poder económico y financiero. Y hay una parte de la política. Hay un sector del peronismo colaboracionista que no se sonroja, por ejemplo, al reclamarle a los compañeros de América Latina que se vayan a atender a otros lugares, porque para ellos, por ejemplo, hay un senador nacional que dijo la vez pasada muy suelto de cuerpo que el problema del déficit fiscal de la Argentina tenía que ver con que venían tours de bolivianos y de peruanos a atenderse en los hospitales argentinos. Una vergüenza absolutamente delirante. Pero lo que ese senador no dice es que si en verdad hay un problema en términos de la fuga de divisas y el problema que acrecienta el déficit fiscal y comercial, es que efectivamente hay un grupo de extranjeros, pero no precisamente bolivianos y paraguayos, sino norteamericanos e ingleses, que vienen a la Argentina, traen sus dólares, compran el LEVAC, se meten en la timba financiera y cuando generan riqueza la fuga. Y de ese sector no dicen nada. Y en ese bloque de poder, además del peronismo colaboracionista, tenés al radicalismo entreguista. Miren, si hay algo que yo no logro entender, es cómo mujeres y varones que se formaron en el partido de Hipólito Yrigoyen son capaces de acompañar este bloque conservador. Los que nos afiliamos a la Unión Cívica Radical, en su momento, lo hicimos porque estábamos orgullosos de Hipólito Yrigoyen, que nacionalizó el petróleo y creó YPF. ¿Qué tiene que hacer el radicalismo de la mano de Aranguren entregándole los recursos naturales a la Shell? Y los que somos alfonsinistas, que nos pusimos orgullosos y que se nos infló el pecho cuando vimos que Raúl Alfonsín se paraba para discutir con los productores agropecuarios o con los grandes ganaderos y concentradores del ingreso de la sociedad rural, y que esa situación nos llenó para siempre de orgullo y de dignidad. ¿Qué tenemos para decir de un gobierno que puso al frente del Ministerio de Agroindustria al presidente de la sociedad rural argentina? Entreguistas totales, sin ningún tipo de dignidad, capaces de cualquier cosa. Ese es el bloque de poder que tenemos operando hoy en la Argentina. Lo peor del radicalismo, lo peor del peronismo, lo más concentrado de los medios de comunicación, el partido judicial, la crema del poder económico. Todo eso construyendo sentido. Bueno, confrontar con esto requiere que nosotros seamos capaces de organizarnos para construir una contrahegemonía. No estamos peleando solamente una batalla que se disputa en términos electorales. Estamos dando una batalla por la construcción de un sentido alternativo. Estamos dando la batalla para construir otro modelo de organización social que se funde sobre otros valores. Cuando este bloque de poder la cuestiona Cristina Fernández de Kirchner, no la cuestiona por los errores que cometió en el gobierno. La cuestiona porque Cristina soñó con un país industrial, solidario y soberano. La cuestiona porque no se banca que haya nacionalizado los fondos de jubilaciones y de pensiones para crear la asignación universal por hijo. La cuestiona porque hubo paritarias libres. Y entonces lo que hay que degradar no solamente es la figura de Cristina, sino lo que Cristina representa, el rol de la sociedad argentina en la disputa por la distribución del ingreso y por la construcción de la igualdad. Y este proceso, que no solamente arranca a partir del desprestigio de Cristina, sino que fundamentalmente se extiende después como una mancha de aceite, tratando de degradar la honorabilidad de todos. Llegó al absurdo de acusar que, por ejemplo, Máximo Kirchner era titular de una cuenta offshore en la ciudad de Delaware, en los Estados Unidos, con 50 millones de dólares. 2 años le estuvieron diciendo a la gente que Máximo era cotitular con Nilda Garré de una cuenta en los Estados Unidos. Un día lo charlé con Máximo y me dice, ¿sabés lo más gracioso? Que yo con Nilda casi no tengo ni relación. La han metido
La han metido en este quilombo para joderme a mí, y no solamente no tengo ninguna cuenta, sino que además les advertí que no tenía ninguna cuenta en el exterior, y los tipos durante 2 años mete a insistir y mete a insistir. Y obviamente lo mismo hicieron con Cristina. Fíjense lo que pasó con Cristina. A Cristina fue la AFI, le revisó la basura, no le encontró nada. Después creo que fue el señor Bonadío, le intervino los teléfonos, descubrieron que putea muy bien, pero no le encontraron ningún delito. Le allanaron la casa en Santa Cruz y no apareció ninguna bóveda. Y mandaron exhortos a la justicia de Suiza a ver si tenía cuentas o sociedades offshore y no tenía ninguna. Ahora, el que sí tenía era Mauricio Macri. Tenía el presidente de la nación, él, sus padres, sus hermanos y toda la familia. Efectivamente, fueron a buscar las cuentas de Cristina, encontraron las cuentas de Macri y se acabó la discusión en la Argentina a blindar esa situación. Y después uno se tiene que bancar al presidente de la nación diciendo, no es delito tener sociedades offshore. Por supuesto que no es delito. A ver, delito no es. Pero si vos creás una sociedad offshore, es porque en definitiva lo que estás buscando es ocultar tu fortuna de algún tipo de control. Y no es casual que pocos meses después hayan metido dentro de la ley de reparación histórica el artículo que permite el blanqueo. Porque nos vinimos a enterar que el hermano del presidente, el señor Gianfranco Macri, hizo un blanqueo de cerca de 622 millones de pesos. Yo les hago una pregunta. ¿Dónde se imaginan que Gianfranco Macri tenía 622 millones de pesos? ¿Abajo de la cama? La tenía en una sociedad offshore. Las sociedades offshore, conjuntamente con el blanqueo, construyeron un dispositivo para que este grupo de gente que históricamente vivió del Estado, porque, a ver, vivieron del Estado desde el peor lugar. Ellos que fueron históricamente la patria contratista nos acusaron a nosotros, que somos los hijos de la democracia, de vivir del Estado, cuando después la realidad a partir del blanqueo te demuestra que fue todo lo contrario. Ahora, nosotros no solamente no tenemos dinero en el exterior, tenemos nuestro capital, nuestro humilde capital en la Argentina, sino que ellos no pueden explicar no solamente el dinero que tienen en blanco y el que tienen en negro, no pueden explicar cómo viven. Y nos vienen a plantear a nosotros que hay una discusión acerca de la ética en la Argentina. Todos nosotros, cuando nos sumamos a la política, nos sumamos con la intención de transformar el mundo. Ellos se formaron desde que son muy pibes para hacer guita. La única visión que tuvieron fue la de cambiar el auto. Nunca soñaron con cambiar la Argentina, con cambiar la estructura desigual. Se formaron para hacer guita. Y los pusieron al frente del Estado porque fueron eficientes para hacer guita. Y pareciera que en la lógica neoliberal eso alcanza para ser ministro. ¿Cómo no va a ser ministro el señor Aranguren o el señor Caputo si demostró que es bueno para hacer guita? Bueno, la política no tiene que ver con eso. La política tiene que ver con la construcción del bien común, no con la construcción del bien individual. La perversidad con la que estos tipos han llevado adelante un proceso de aculturización y de dopaje intelectual, la verdad que llama la atención. Y para eso, compañeras y compañeros, lo último que nosotros podemos hacer es resignarnos y naturalizar esta situación. Hay una batalla cultural que se tiene que dar a partir de la confrontación ética, esencialmente. Nuestra batalla es por la ética. Y la ética entendida no solamente como la crítica a las conductas desviadas de los militantes o de los funcionarios, que obviamente hay que condenar, sino también la discusión ética acerca de en qué sentido tiene que estar puesto la dirección del Estado. Son corruptos cuando ponen el aparato del Estado solamente para enriquecerse ellos y la cúspide de la pirámide social a costa del beneficio del pueblo. Corrupción es poner al Estado al servicio de los poderosos para que las cuentas de la fiesta la terminen pagando los ricos. Y perversidad es, además de eso, desear que los pobres terminen justificándolos en una suerte de legado fatalista de la historia, asumiendo que su condición es la de subordinado social y que no tienen derecho a protestar. Por eso acierta Moró cuando les advierte a los peronistas que no solamente van contra el kirchnerismo, van también contra el peronismo y contra el movimiento obrero, porque tienen que desarticular esta construcción poderosa para llevar adelante este modelo social, económico y cultural excluyente. Y ahora sí, para terminar, uno muchas veces se pregunta cuál es nuestra utopía, cuál tiene que ser nuestro modelo a seguir, porque hay una ética que es una ética compleja, que como decíamos recién, estos tipos no son solamente paracaidistas polacos que vinieron a hacerse cargo del Estado para enriquecerse ellos porque sí. Estos responden a una lógica más profunda. Que sea posible en la Argentina llevar adelante este tipo de proyectos es porque hay cierta aceptación social, no nos vamos a engañar. Y la aceptación social tiene que ser confrontada con otra ética. Yo de los que cree que este es un debate esencialmente ético.
Y la ética que tiene que confrontar contra la ética neoliberal es la ética que anida en el corazón de todos nosotros, que es la ética militante. Mire, la ética militante es la ética que se funda sobre la idea de la vocación de servicio y la vocación de poder. La ética militante es la que nos permite soñar con un futuro comunitario y que nos inhabilita la posibilidad de pensar nuestra vida solamente en términos de cómo nos vaya a nosotros. Ninguno de nosotros puede ser feliz solamente si le va bien a uno. Uno tiene esa concepción militante que te obliga todo el tiempo a ponerte del lado del que más sufre. La ética militante es la ética que nos lleva a comprometernos con el desarrollo de la vida de nuestra comunidad. La ética militante es la ética que nos obliga siempre a innovar, a crear y a salir de la zona de confort en la cual podemos eventualmente estar para ponernos en una situación difícil y angustiante, que es la de tratar de pensarnos cómo hacemos para transformar desigualdades que llevan décadas y que son estructurales. Y siempre que se da esta discusión, se plantean algunas preguntas acerca de cómo hacer para llevar adelante esta ética militante. ¿Qué tiene que hacer la militancia? Yo creo que ahí hay 3 elementos que nosotros tenemos que recuperar para hacer esta batalla cultural, esta construcción contrahegemónica. El primero es el humor, porque el humor es una manifestación de la inteligencia y el humor sirve muchas veces para desarmar esos prejuicios neoliberales que anidan en el corazón de muchos de nuestros compatriotas. Con el humor se puede acceder a lugares de la inteligencia y el razonamiento que tal vez con una construcción más sólida, más armada, más orgánica, es más difícil. En segundo lugar es la ternura. Y la ternura es clave porque, como decía el Che, uno para tratar de transformar la sociedad tiene que endurecerse sin perder la ternura. Yo siempre pensé que el kirchnerismo sufrió mucho la muerte de Néstor porque Néstor condensaba esas 2 cosas, el humor y la ternura. El humor y la ternura es lo que hizo posible que esa generación de pibes descreídos en los 90, a través de los mensajes que el tipo les mandaba por CQC, abrazándolo a Gonzalito, tratando de mandar guiños todo el tiempo, floreciera con la muerte de él en el año 2010. O sea, eso sembró conciencia. La Cámpora, gran tributaria de esa construcción. Y yo creo que, como consecuencia de la muerte de Néstor y de todo lo que fue el embate de la derecha para Cristina, tal vez el proyecto haya perdido un poco de esta característica, haya perdido un poco del humor y de la ternura como herramientas para poder interpelar, ¿no es cierto?, esa actitud. Yo recuerdo, él siempre decía hay que ser transgresores, ¿no? Hay que ser, yo, a pesar de que no sé cómo se llevarían entre ellos, pero a mí me hacía acordar al Alfonsín que nos decía que había que ser rebeldes, ¿no? Porque no había que conformarse con la realidad, había que desafiarla, y la manera de desafiarla era con la ternura y el humor. Pero hay un tercer elemento, que es un elemento indispensable, imprescindible para poder encarar todo esto, porque por más que nosotros seamos inteligentes y tratemos de ser tiernos y nos pongamos siempre en el lugar del que más sufre, buscando interpelar y buscando abrir la conciencia, nos vamos a encontrar con instancias de defensa de lo que existe muy fuerte. Y ellos son muy poderosos y muy creativos. Y con humor y con ternura no alcanza. Por eso hay una tercera dimensión, que yo creo que es la dimensión que nosotros tenemos que lograr galvanizar en este proceso de construcción de contrahegemonía, que es la que aporta Cristina, que es la dimensión de la pasión. Si nosotros no nos apasionamos y no damos un combate contra esa alegría falsa, porque miren, el PRO y la derecha han tratado todo el tiempo de robarnos bandera, ellos que históricamente son los conservadores, se llaman Cambiemos, ¿no? Ellos que son la patria financiera, levanta la bandera de la ética, ¿no? Y ellos que históricamente fueron los amigos de la dictadura y del Estado terrorista, te hablan de la revolución de la alegría. Pero la diferencia fundamental entre la alegría y la pasión es que la alegría es un sentimiento que se manifiesta siempre en términos individuales. ¿Saben por qué ellos no pueden descubrir la pasión como hecho social, como manifestación social? Porque la pasión se ejerce solamente de manera colectiva.
uno no se puede apasionar individualmente, uno por lo menos necesita de dos para apasionarse. Y la construcción de la Argentina es la construcción de una comunidad, es la batalla entre lo colectivo versus lo individual. Así que si tenemos un desafío, compañeras y compañeros, es la de recuperar la pasión, poner la pasión al servicio de la política, del cambio en la sociedad. Levantemos la bandera con alegría, con pasión, con humildad y con trabajo y con sacrificio, para volver en el 2019, para volver no solamente al gobierno, sino para recuperar la iniciativa política y volver al poder. Sigamos peleando, fuerza. Gracias, Maxi, por venir a cerrar este encuentro y nos vemos en la calle mañana el 24 de marzo a las 9 en la ESMA.